Disyuntiva presenta. Perdón, muchísimas gracias. Aquí a veces en la tertulia entre cortes nos picamos aquí con los colaboradores, sobre todo después de este periodo en el que no nos vimos por unos días, pero ya estamos en comunicación con mi queridísimo doctor Héctor Frisby, que pues él ha estado muy activo todos estos días, lo vemos ahí en su Twitter informando y bueno, justamente en lo que es todo este incipiente proceso de vacunación, pues obviamente hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay mucha cosa que se dice que se hace. Y en primer lugar, ayer establecíamos con ustedes todas las vacunas que hay hoy a disponibilidad tienen una autorización de uso de emergencia, entonces digamos que siguen siendo hasta cierto punto experimentales ya después de haber cumplido un proceso, pero siguen siendo experimentales, por eso hay también algunos casos que se presentan de reacciones y mi querido doctor, que al ser parte de este personal que recibe hoy la vacuna por obviamente la naturaleza de sus funciones, ya se puso la vacuna y queremos que nos cuente también de viva voz lo que él hasta ahora ha experimentado. Sabemos que eres un hombre sano, mi doc, que obviamente pues la vacuna aquí no te causará mayores dificultades o reacciones, pero es hasta cierto punto, y es lo que queremos establecer contigo, normal que se vayan a presentar estas reacciones como se presentan en muchas otras vacunas, ¿no? Justamente de cualquier tipo, mi doc, y sin olvidar que te digo, estas vacunas todavía están en un proceso de desarrollo, no ha acabado, ¿no? Este proceso de investigación de las mismas vacunas. ¿Cómo estás, mi doc? Un abrazo de nuevo, deseándote un muy feliz año. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Sí, mira, las vacunas están en un proceso muy particular. Debido a la aceleración del tiempo, a la brevedad del tiempo de la aceleración del proceso de tener que usar la vacuna, se rompieron un poco los tiempos que habitualmente se tienen. Después de que se termina la fase 3, hay una fase que se llama la fase de mercado, en donde se evalúa algo que se llama la efectividad de la vacuna. Son dos términos diferentes. La eficacia de la vacuna, ¿qué tan eficaz es? Es la capacidad que tiene la vacuna de en una persona, en un individuo, crear anticuerpos, crear inmunidad. Y la efectividad de la vacuna es cuando ya se lo das a una población, a una comunidad, y ver qué tanto el aplicarle la vacuna a 100,000 personas te reduce la presentación de la enfermedad, la severidad de la enfermedad y la mortalidad por esa enfermedad. Entonces, ahorita lo que se está viendo es la efectividad. También, como se está incrementando de manera importante el número de personas a las cuales se les está aplicando la vacuna, se incrementa la posibilidad que veamos efectos raros, pero que se pueden presentar en personas a las cuales se vacuna. Por ejemplo, justamente ayer estaba leyendo el documento que sacó el reporte, el boletín bisemanal, cada 2 semanas lo saca, de las vacunas y los efectos secundarios del CDC, y dijeron que se presenta una reacción, 1.1 reacción alérgicas por cada 100,000 pacientes que se les pone, 100,000 pacientes que se les pone la vacuna. Es decir, de cada 100,000 pacientes, 1.1 presentan una reacción alérgica. Y las reacciones alérgicas pueden ir desde reacciones alérgicas menores como unas ronchitas, dolor de cabeza, náuseas, cualquier tipo de reacción alérgica, hasta reacción anafiláctica. Esta podría ser una frecuencia baja de reacciones alérgicas a la vacuna, un caso por cada 100,000, es decir, que si lo hacemos global, vamos a decir en México, que son 130 millones de personas, ya podemos calcular cuántas personas van a tener una reacción alérgica, y depende de la historia médica de esa persona,
depende de cómo esa persona ha reaccionado con alergias a otras vacunas. Entonces, eso va incrementando el riesgo de que haya reacciones alérgicas. Y así podemos ver qué tan grave es. Es por eso también que acabo de poner un tuit hoy en la mañana, que a mí me parece un error terrible eso que están intentando hacer algunas personas de que la vacuna esté disponible en farmacias. Ustedes imagínense que van a la farmacia del ahorro y en la farmacia del ahorro les aplican la vacuna para COVID y presentan una reacción anafiláctica. Difícilmente la persona que está atendiendo en el mostrador sabe cómo manejar una reacción anafiláctica, cómo usar una pluma de epinefrina para las reacciones, cuánto se van a tardar en llegar los servicios de emergencia, cuál es el tiempo en el que se tiene que observar al paciente después de una vacuna, si no tiene antecedentes alérgicos, y cuánto tiempo se tiene que observar a un paciente si tiene antecedentes alérgicos, cuáles son los síntomas iniciales de un paciente que está presentando datos alérgicos de preocupación. Por ejemplo, hay detalles tan simples que a la mayoría de la gente le escapan, pero que son muy serios. Por ejemplo, si yo le pongo una vacuna a un paciente y el paciente me empieza a decir que tiene como, me pide una botellita de agua o un vasito con agua, porque siente como rasposito en la garganta, como que tiene tierrita 5 minutos después de que le puse la vacuna, y el paciente empieza con una tos corta, así. Ese paciente está desarrollando algo que se llama angioedema, es decir, una inflamación súbita de la laringe, y ese paciente probablemente en 20 minutos ya no pueda respirar, y haya que hacerle una traqueotomía. Entonces, ¿cómo van a tener a la disposición en las farmacias si el paciente dice, ay, estoy tosiendo, ay, pues váyase a desayunar aquí con la señora, échese un atolito aquí en la banqueta con un tamal y regrese en 10 minutos? En 10 minutos la persona está tirada en el piso ahogándose porque ya no puede respirar. Y no me imagino que pues no va a haber disponible un mecanismo de una persona que sepa hacer una intubación o alguien que sepa hacer una traqueostomía de urgencia. Entonces es muy delicado el manejo de las vacunas, no es cualquier cosa, por eso tiene que ser manejado en centros de atención médica. Aquí la distribución, la supervisión y el registro de pacientes que nos vamos vacunando para COVID lo lleva la Guardia Nacional, está supervisado por una rama del ejército que se llama la National Guard, la Guardia Nacional. Ellos son los que están vigilando para evitar que se presenten casos, y aún así, ya aquí en una ciudad que se llama Aurora, Wisconsin, se presentó una persona que trabajaba en la farmacia, los químicos farmacobiólogos, aquí les llaman farmacistas, un farmacista que está mal de sus facultades mentales, evidentemente, echó a perder, calentó 500 botellitas de vacuna, cada botellita sirve para 10 personas, o sea, 5,000 vacunas, las echó a perder porque dijo que este mundo se está acabando y que ya no había esperanza y que darles la vacuna era nada más burlarse de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Teresa, no, los conejillos de indias, no. Traten de evitar esas reacciones viscerales, no son conejillos de indias. Desde luego yo respeto quien no se quiera poner la vacuna, pero el concepto de conejillo de indias corresponde a la fase 1 de investigación clínica. Nunca se utilizarían sujetos, individuos, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, sanos, adultos mayores, para una fase 1. Los conejillos de indias incluso pertenecen a la fase 2 de investigación clínica. No. Por favor, traten de evitar y traten de no repetir esos. Estoy aquí, yo les contesto todas las preguntas, contáctenme en los medios sociales, pero traten de parar esa infodemia, esos rumores falsos. No es lo mismo tener una reacción alérgica, una reacción de idiosincrasia, ya se los he platicado aquí, que es una reacción de idiosincrasia, es como esa persona reacciona a X cosa, es decir, yo como reacciono a, no sé, incluso a un alimento. Hasta eso una aspirina, ¿no, doctor? Eso no significa que la aspirina o cualquier alimento es malo, significa que yo reacciono así. Lo que tenemos que ver desde el punto de vista científico es ver cuántas personas van a reaccionar como yo ante eso que me están dando. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta, si reacciona una persona por cada 4, pues ¿sabes qué? Pues no lo uses.
porque tiene unos efectos secundarios muy importantes. Muy amplios. Pero si es una por cada 100,000, y además, ¿ustedes qué prefieren? A ver, vamos a poner la frase de conejillo de Indias: no se vacunen, es el terror del mundo. Eso está del lado de los que dicen que no. Y de los del lado que dicen que sí, es que 100,000 personas ya no se van a enfermar de COVID, y una va a tener efectos secundarios o una reacción alérgica que se puede manejar. Si esos 100,000 se infectan, se van a morir el 3% y se van a complicar más o menos como el 15%. Y de los que se enferman, aunque tengan una enfermedad leve, que son el 80%, es decir, 80,000, van a quedar con secuelas. Ustedes platiquen con alguien que haya tenido COVID. Todos van a tener adormecimiento de las manos, no van a recuperar completamente el sentido del olfato, quedan con mareos, con vértigos, con dolores de cabeza. Tiene efectos secundarios muy importantes enfermarse de COVID. Entonces, si ustedes ponen de un lado todos esos riesgos y del otro lado ponen, si me vacuno tengo 1% de posibilidad de tener una reacción alérgica, no 1%, perdón, el 0.001%, pues yo me vacuno. O sea, no es ciencia nuclear saber que vale la pena vacunarse, y no es experimental, no es conejillos de Indias, es una fase de aprendizaje que todo proceso lo va a llevar a cabo. A mí me sorprende mucho que en el Facebook y en el WhatsApp les mandan una cadenita de que el turmeric o de que la guaraná es buenísimo, y todo mundo se va al mercado a comprarse su guaraná y se lo traga, todo mundo. Pero no les digas que hay una nueva vacuna, o la ciencia de conspiración mundial en contra, nos quieren inyectar RNA. O sea, eso a mí me cuesta mucho trabajo entender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle a doña Gertrudis, que vende tamales en la esquina, que se los recomiende, para que le confíen más, a que se los recomiende un médico o un investigador. Eso yo no entiendo, o sea, no entiendo esa mentalidad, y no es nada más en México, en todo el mundo, aquí en Estados Unidos, sí, claro. Hay muchísima gente que no se quiere vacunar, muchísima, y no mexicanos. Los mexicanos son los menos, los mexicanos son los más racionales, porque estamos acostumbrados a que desde hace 40 años en México el programa de vacunación es maravilloso. En México el programa de vacunación es impresionantemente sensacional. Es más, efectivo. México tenía su laboratorio de vacunas, que lo cerraron en el sexenio del 2006 al 2012 porque el dinero se perdió, pero había un centro en el cual se hacían vacunas y México distribuía vacunas. Entonces México era un líder internacional en producción de vacunas. Brimex se llamaba la compañía. Brimex, sí. Doctor, en tu caso que ya te pusiste la vacuna, ¿qué nos puedes decir como tu experiencia personal? Ahora sí, hablando de la idiosincrasia, en tu caso, nada, ningún efecto, nada ni menor, o sí alguna pequeña molestia tuviste. Mira, un poquito de dolor en el músculo por 24 horas y probablemente un poco fatigado, pero yo ya no sabía si estaba fatigado porque estoy trabajando jornadas de trabajo, 18 o 20 horas, 28 días al mes. No sé si es por eso o si es por la vacuna, pero incluso es muy curioso porque me entrevistaron de Telemundo y me hicieron una entrevista a nivel nacional y me preguntaron que cómo me sentía, y yo contesté, me siento a todo dar, se los recomiendo. Y entonces ya hasta lo uso para los promocionales, porque me salió muy espontáneo. La verdad es que me siento a todo dar, y la verdad es que para mí, yo diagnostico, no sé, entre 30 y 40 pacientes COVID por semana, probablemente. Ya no tantos, eso estaba diagnosticando en diciembre, ahorita ya un poco menos. Yo que me expongo a los pacientes, créanme que a mí me da muchísima tranquilidad estar vacunado. Claro. Da mucha tranquilidad. Entonces, por eso es que me siento muy, muy contento, porque eso me da la posibilidad de seguirle sirviendo a la gente, de seguir atendiendo a la gente ya sin ese temor, porque claro que sí estás con el temor. Y un día me pasó que un paciente entra al cuarto, aquí en la clínica hay avisos afuera que si tienes fiebre o algún síntoma nos avises, y entonces salimos y en el coche de la persona, ahí se le hace la prueba de COVID y se van a su casa y se les recomienda que se queden guardados. Pues el paciente no dijo que se sentía mal y que tenía fiebre, es más, venía con la novia y a la novia le habían diagnosticado ya COVID hace 2 días, pero no le contestaron muy bien sus preguntas y como saben que yo les explico bien, pues quisieron entrar. Entonces yo estuve sentado 10 minutos platicando con ellos en la oficina, desde luego con cubreboca todos y todo esto,
y al final me dicen, bueno, doctor, ya le vamos a decir la verdad, es que a ella la diagnosticaron de COVID hace 2 días y yo no sé si tengo COVID porque he tenido fiebre y tal, y todo. Le hice la prueba y salió positiva. Es decir, yo conviví en una habitación cerrada, un consultorio, por 20 minutos con 2 personas positivas para COVID a una distancia de 1,5 metros. O sea, yo tuve una exposición de muy alto riesgo, pero usamos cubrebocas, no me infecté, pero yo me enfrento a todo ese tipo de cosas. Hay pacientes que vienen, no han tenido síntomas, pero yo empiezo a sospechar que tienen COVID, les hago la prueba y sale positiva. Y así me ha pasado muchas veces. Y así seguramente a ustedes les ha pasado. Han estado junto a una persona positiva para COVID y no lo saben. Es por eso que es recomendable utilizar el cubreboca. Incluso el cubreboca se tiene que utilizar aun cuando ya se hayan vacunado. Porque ya que estén vacunados contra cualquier enfermedad, no contra COVID, ya no se van a enfermar, pero sí se pueden infectar. Y si se infectan, pueden infectar a otras personas. Hasta que no conozcamos qué tan grave es esa infección y qué tan fuerte se puede transmitir en una persona vacunada, no vamos a poder remover la recomendación de seguir usando el cubreboca. ¿Cuándo vamos a poder hacerlo? Cuando tengamos una cantidad muy importante de gente vacunada, que ya hayamos medido la efectividad en la comunidad y veamos que la gente que usa cubreboca vacunada no transmite la enfermedad tan eficientemente o no hay diferencia con no usar cubreboca. Entonces, en ese momento, saben que usar o no cubreboca no hace diferencia en personas vacunadas. Entonces, en ese momento es cuando vamos a empezar a ver quién no se ha vacunado, porque los que no se han vacunado, pues tendrán que seguir usando cubrebocas y las compañías tendrán la libertad de decir, ¿sabes qué? Tú no puedes venir a trabajar hasta que no te vacunes. Así es, doctor. Y ahora también, pues, con este surgimiento, digamos, alcanzamos a platicar algo hacia en las últimas emisiones del año, esta nueva cepa o variante que está apareciendo allá en Gran Bretaña, tiene todavía mayor importancia adquirir esta inmunidad, que al ser una variante que no es mucho más letal hasta ahora, según lo que se sabe, pero sí más contagiosa, la vacuna sigue siendo efectiva, o al menos es lo que hasta ahora los especialistas han señalado y las propias farmacéuticas. Tiene la misma efectividad porque, como ya nos lo has explicado otras veces, doctor, es la misma base, pues, ¿no?, del virus. Entonces, esta vacuna nos va a servir también para esa misma variante, que no sepa, porque, bueno, hay también esa discusión que te iba a preguntar, doctor, que no, dicen algunos, no se trata de una nueva cepa, es variante, ¿no? Porque una nueva cepa ya es otra cosa, ¿no, doctor? Así es. Les pongo un ejemplo muy sencillo que lo utilizo mucho ahora para dar las presentaciones del programa de vacunación aquí en Colorado. Si yo les doy una carta en la cual a ustedes les mandan una carta que los aceptaron en un trabajo de una compañía, y se las doy a cualquiera de ustedes y les digo, sácanle 300 copias fotostáticas, y luego ponemos todas esas copias fotostáticas en una mesa, hay algunas que van a tener una manchita, a algunas la R por ahí no se le ve tan bien, abajo una rayita salió medio borradita. Esa es una variante de un virus. Pero si yo les enseño la carta a 30 o 40 centímetros de distancia, aún la distinguen, aún saben qué es esa carta, aún saben a qué se refiere, para qué nos las mandaron y por qué la tenemos. Es decir, esa es una variante de un virus. Por lo tanto, sigue cumpliendo su función, sigue teniendo la misma conducta, pero tiene ciertas variantes. Eso pasa cuando el RNA va y se presenta enfrente del otro RNA, copia qué bases hay aquí, luego se separa y va y se pone aquí y construye otra igualita a esta. Puede haber una variante, puede haber un cambio muy fino en una cadena de 70,000 bases proteicas, puede haber una variante, pero eso no hace una cepa diferente. Además, esta cepa que descubrieron en Inglaterra, en el Reino Unido, en la parte sureste de Londres, tiene la particularidad que se transmite de manera más acelerada, pero no es más agresiva, y además se empezaron a ver los primeros casos en agosto o septiembre del año pasado, es decir, es muy probable que ya esté en todo el mundo. Por lo tanto,
cerrar aeropuertos y todo eso hace 2 semanas es una burrada, o sea, ya la tienen, claro. Solo que hayan hecho lo que hizo Nueva Zelanda, que por eso Nueva Zelanda tiene los números tan bajos, que no dejó entrar a nadie. Nueva Zelanda es una isla y se cerró completamente, y Japón también lo hizo. Fíjense lo que decía Japón: si ustedes querían ir a Japón, podían ir, pero llegaban al aeropuerto y del aeropuerto se los llevaban a un hotel o a una bodega, sí, o a un lugar, y ahí los tenían 14 días. Así es. Guardado. Si a los 14 días las pruebas que les hacían diario salían negativas, ahora sí ya te puedes integrar a la sociedad. Entonces, claro. Pero eso es inoperante en países, en la mayoría de los países. No digas México, o sea, ustedes imagínense, eso no se puede hacer en todo el mundo. Hay contados países que lo pueden hacer, pero y eso sí les disminuye. Además que son economías que están organizadas de manera muy diferente. En México, claro, todavía la manufactura artesanal y la venta cara a cara, sí, es una de las formas de la economía. Es las mayores formas de la economía. Así es, doctor. Entonces, son cosas importantes. Déjame leer si hay preguntas. Sí, aquí Evelyn, te iba a decir, tiene una pregunta muy interesante. Justamente dice: ¿cuáles son las condiciones que debe tener una persona para no ser candidato a vacunarse? Hasta ahorita solo estas personas con alergias o embarazadas o en lactancia es la contraindicación que las mismas farmacéuticas están emitiendo, ¿no? Si están embarazadas tienen que ser vacunadas. Las mujeres embarazadas son población de riesgo. Si una mujer embarazada se infecta, tiene una posibilidad mucho mayor de complicarse y de morir. Las mujeres embarazadas y en lactancia no es una contraindicación. Ajá. Prácticamente las únicas contraindicaciones que hay hasta el momento, las contraindicaciones médicas, son haber tenido una reacción alérgica severa o haber tenido un cuadro de Guillain-Barré, o sea, una parálisis nerviosa posterior a una vacuna. Esas son realmente las únicas contraindicaciones. Las otras contraindicaciones que hay son las contraindicaciones de conciencia, que se llaman. Es decir, una persona que no se la quiere poner porque piensan que le van a insertar un microchip o alguna cosa de esas que leen WhatsApp y Facebook. Pero las únicas contraindicaciones que hayan tenido algún trastorno neurológico serio o una reacción anafiláctica con una vacuna previa. Incluso hay gente que yo he visto que aún teniendo esas reacciones, como tiene muchos factores de riesgo, es diabético, hipertenso y todo este tipo de enfermedades, de comorbilidades, quieren ponerse la vacuna. Y entonces a esos pacientes se les vacuna en un hospital y se les mantiene en observación. Como esta vacuna tiene características de manufactura diferentes a las vacunas previas, es poco probable que vayan a comportarse con el mismo perfil de alergias. Entonces es completamente diferente. Sí, bueno, yo me refería a las indicaciones que hacen, en su caso, algunas farmacéuticas y la OMS, diciendo como no hay todavía suficientes datos de los posibles efectos que tengan en mujeres embarazadas, si estas no están necesariamente en riesgo, es decir, si están en su casa y eso, pues es preferible que de momento no se vacunen, ¿no? Fue lo que ayer se comentaba desde la OMS. Y en el caso de las personas con algunas alergias, que se han presentado algunas reacciones fuertes por parte de estas personas que tienen alergias y que al ser vacunadas han presentado reacciones fuertes que han tenido que ser atendidas incluso en el hospital, ¿no? Después de haberlas recibido. Digamos que son los casos, me imagino que por eso la pregunta de Evelyn también, en esos casos específicos. Por todo lo demás, pues vaya. Lo que tú le llamas reacciones alérgicas fuertes son dos. Una, anafilaxis, es decir, una reacción alérgica inmediata en la cual pone en riesgo la vida de la paciente. Deja de respirar, deja de tener la capacidad de ventilar espontáneamente. Y las otras reacciones alérgicas importantes son las reacciones neurológicas del sistema nervioso central, como la que presentó la doctora esta de Coahuila, o no sé de dónde. Sí, en Monclova, sí. La mielitis transversa, que son habitualmente trastornos transitorios. Pero déjenme decirles, incluso una persona que tiene una reacción alérgica, como la doctora con mielitis transversa, entrevístenla en 8 meses y la doctora se va a sentir perfectamente bien, como se sentía antes de la vacuna. Ahora entrevisten a una persona que estuvo en terapia intensiva con COVID durante 2 meses intubada y pregúntenle cómo se siente.
van a vivir esas personas con síndrome de fatiga crónica, es decir, todo el tiempo van a estar cansados, no van a tener energía para nada, van a tener fibrosis pulmonar, muy probablemente van a tener que utilizar oxígeno y muy probablemente las cicatrices pulmonares que se formen van a ser un factor de riesgo para presentar cáncer de pulmón después de 10, 15 años de la enfermedad. Entonces, los beneficios potenciales de vacunarse superan inmensamente los riesgos potenciales de vacunarse, y los beneficios potenciales de enfermarse de COVID no hay ninguno, y los riesgos potenciales son muchos. Así es, doctor, y simplemente por estadística, pues estamos viendo que reacciones adversas que se han presentado son pues infinitamente menores a los beneficios que pues va a traer justamente el que ayude a evitar contagios y sobre todo muertes, ¿no? A medida que vaya avanzando, se hacía un cálculo ahí cuando el día que llegaron los primeros embarques de vacunas, a medida que la población o sea vacunada en mayor número, obviamente el número de casos y también de muertes va a ir exponencialmente reduciéndose, doctor. O sea, es desde luego... Acuérdense, Jorge, platicamos aquí y les di los números, y ojalá puedas rescatar, porque incluso la cuenta la hice no como meada en una servilleta, pero sí la hice en una hoja de papel, y yo les dije, y podré hacer lo que ustedes quieran, pero hasta ahorita han sido acertados los cálculos. Les dije al principio, cuando empezamos a ver esta pandemia, que en junio del 2021, mayo o junio del 2021, se iba a terminar todo y el número de muertos iba a ser cerca de 175,000. Se los dije, para allá vamos. Entonces, no estamos tan lejos de lo que ya sabíamos que iba a pasar. Ya veo que aquí Ana Rock dice que me dejes contestar. No sé qué pregunta quieres que te dé, Ana Rock, pero está no, yo te digo, es parte de la interacción que a veces parece que nos interrumpimos, pero no es mi intención interrumpirte, desde luego. Te decía Rolando, Ana Rock, que te hicieras la prueba porque tú te expusiste a tu compañero en una fiesta de Navidad. La prueba normalmente se hace positiva de 10 a 14 días después de que te expusiste. Ahorita ya deberías haber sido sintomática, al menos menor, si te hubieras enfermado. Es posible que te hayas infectado. Ahorita, yo creo que incluso ya si te infectaste y te enfermaste, como no nos estás reportando que tengas algún síntoma, es altamente probable que una prueba de PCR nasal, nasofaringea, sea negativa. La prueba se puede hacer positiva. Ahora, un paciente que se infectó y se enfermó, ya no se le hacen pruebas para ver si ya se curó. Nos basamos mucho en cómo está la evolución clínica, porque fíjense, un paciente que tuvo una enfermedad COVID y que fue moderada o severa, la prueba de PCR nasal puede persistir positiva hasta 3 meses. Entonces ya no se hacen pruebas. En un paciente asintomático, con una exposición de riesgo, que tuvo síntomas menores, asumimos que se enfermó y 10 días después de que se le acabaron los síntomas, se puede reintegrar a sus actividades normales con las precauciones de distanciamiento social y uso de cubreboca. Ese es el nuevo criterio del Centro de Control de las Enfermedades desde noviembre. Ya no se utilizan las pruebas de control. Ahora, las pruebas rápidas que se están vendiendo para COVID son una vacilada, porque tienen hasta un 50% de margen de error. Entonces, si van a gastar dinero en una prueba rápida para COVID, mejor echen un volado y digan, si me sale sol, estoy enfermo y estoy infectado, y si no me sale, no estoy. Es la misma validez de la prueba y le sale más barato. O sea, ahí está, doctor, siempre recurriendo a quien sabe para todos este tipo de temas, que es lo que pues aquí siempre proponemos, ¿no? Ir a las fuentes de información confiables ante todo lo que hoy se está difundiendo. Incluso hay videos de que no es cierto que se estén vacunando los políticos y todo este tipo de cosas que pues aquí ya se manifiestan ahí. Aquí pues sí, son los primeros que son población de riesgo, pero no para COVID, son para otras cosas. Adolfo Mejía nos está preguntando, que nos dice que él es alérgico a sulfa, que si tiene algún problema para
para vacunarse. No, tú no tienes riesgo para vacunarte por COVID. El riesgo, la alergia a sulfas no tiene nada que ver. Eres alérgico para algunos medicamentos, para diabetes y cosas, y para sulfas, desde luego, pero no para la vacuna de COVID. Pues ahí está, doctor. Sí, en todo caso, pues si cualquiera de nosotros llega a presentar alguna reacción, pues hay que pensar que esto está contemplado, esto está desde luego ya previsto y para ello justamente, como dices tú, se aplican la vacuna en centros especializados donde están personas que pueden atender en todo caso cualquier reacción que se pueda tener. Más allá de la vacuna, digo, cuando nos hemos vacunado de cualquier otra cosa, hemos llegado a tener personas, como tú dices, el dolor, el dolor de cabeza o una febrícula incluso. Todo este proceso es normal, es el cuerpo reaccionando al medicamento, doctor, como cuando nos podemos tomar cualquier otra cosa. Es una reacción. Además, acuérdense, ya les platiqué, hay un protocolo que se llama reacciones probablemente asociadas a la vacunación, así se llama el protocolo, y ese se establece después de cualquier vacuna, y cualquier cosa que le pase a una persona que se vacuna se registra como un evento probablemente relacionado a la vacunación. Si una persona se vacuna y se le fractura un tobillo, se registra como un evento probablemente relacionado a la vacunación, porque no sabemos si esa vacuna causa osteoporosis o causa ruptura de los ligamentos. Por ejemplo, hay medicamentos como la ciprofloxacina que en algunos pacientes se les rompen los ligamentos. Entonces, no sabemos si eso es lo que esté causando. Entonces, todo se tiene que registrar. Incluso casos tan absurdos como hubo una persona, creo que aquí en Estados Unidos o en Europa, que le pusieron la vacuna en un protocolo, todavía estaban en protocolo de fase 3, y le cayó un rayo. Y se reportó el rayo como un evento probablemente relacionado a la vacuna. Debe ser, porque así lo manda el protocolo. Pero no significa que esté relacionado con la vacuna, pero todo se tiene que registrar. Desde luego, un periodista de esos que le gusta la cosa efervescente, ve que a una persona le cayó un rayo después de vacunarse, pues va a poner una nota, la vacuna de COVID atrae los rayos, ¿no? Una cosa así, pero no todo lo que leen es cierto. Perfecto, mi doc, pues muchísimas gracias. No quisiera interrumpirte, pero pues si no, nos seguiríamos toda la tarde hablando de ello. Nunca es mi intención. No, yo sigo hablando, a mí me encanta platicar y me encanta que me escuchen. Te los agradezco mucho, siempre se los he dicho. Y al contrario, mi doc, los agradecidos nosotros, como siempre, te mandamos un abrazo, todos nuestros mejores deseos para este año y sobre todo nuestro agradecimiento por toda esta información de primerísima mano, con base científica, informada, hasta con experiencia personal como hoy que nos compartes cada semana. Mi doc, que tengas un excelente fin de semana. ¿Cómo anda tu clima por allá? ¿Ya nevando? Enero es la parte más fría del año. Enero, principios de febrero son los meses más fríos. ¿Nieve? No sé, despertamos a -10 y cuando calienta llega a 7, 8. Órale. Sí. Pues cuídate mucho, mi doc. Muchísimas gracias y estamos ya listos para la siguiente cátedra consulta. Y ya saben, pues ahí está el doc siempre con la disposición de atender cualquier duda, cualquier cosa que ustedes vean ahí rara, antes de difundirlo, de compartirla, pues mejor consultarla. Para eso contamos afortunadamente con mi querido doc. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Gracias, mi doc. Gracias a ustedes. Disyuntiva presentó.